Hermanos, estamos al principio de año, como todos estamos claros, el primer sermón de este año 2025. Voy a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10, que son los versículos del capítulo 1. He hecho una pausa ya, no se preocupe, cuando regrese voy a estar de viaje en esta semana. El hermano Chico va a predicar, voy a estar aquí el domingo, pero el hermano José Chico va a estar predicando. Póngalo en oración desde ya, el próximo domingo. Y de ahí en adelante continuaré con el Evangelio de Juan, que es la serie que dejamos en el capítulo 6 el año pasado. Pero estando acá en este primer domingo y servicio del año, quisiera resaltar algunos puntos importantes que nos encontramos en esta preciosa carta a los tesalonicenses. Cuando estamos en este tiempo, pensamos en muchos aspectos, resoluciones que probablemente ya hemos hecho y a lo mejor a este punto en el día 5 ya hemos fallado. Algunos ya han fracasado tanto que ni siquiera lo intentan, ni piensan en eso. Pero como predicaba la semana pasada, nuestros días sí importan. Nuestros días sí importan delante de Dios. Nuestros días están en la eternidad de nuestro Dios. Nuestros días deben tener propósitos para con el Señor. El último día del año, que fue en diciembre 31, que fue en mediados de esta semana, reflexionaba sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Escuchamos a algunos hermanos dando testimonio de cómo Dios había sido fiel en el pasado año en sus vidas. Yo compartí acerca de esta fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Decía un hermano que no le gusta decir que Dios ha sido fiel, a pesar de que sabemos que ha sido fiel. Pero no le gusta utilizar esa palabra en pasado porque Dios es fiel hoy y será fiel mañana. Pero pensando en esta fidelidad de Dios y que todos aquí somos testigos de esa fidelidad de Dios, aun aquellos que no le conocen son testigos de su fidelidad. Por la gracia común pueden experimentar bendiciones las cuales definitivamente no merecen. Eso implica que Dios ha sido fiel a sus decretos y su ira ha sido retenida, lo cual nos habla de su misericordia y su fidelidad de sostener este mundo hasta que Cristo regrese. Dios es fiel. Y aún los que no conocen a Dios han experimentado su fidelidad por causa de la fidelidad a Él mismo y a sus promesas. Pero hoy me gustaría que reflexionemos en nuestra fidelidad hacia Dios. Y si hay algo, amados, en lo cual debemos esforzarnos como creyentes, es a ser fiel a Dios. No buscamos ser fiel a Dios porque tenemos algún tipo de miedo de perdernos. Buscamos ser fiel a Dios porque Dios es fiel y lo será para siempre. De la misma manera que podemos amarlo porque Él nos amó primero, asimismo en nuestra fidelidad nosotros podemos intentar ser fiel a Él porque Él es fiel. De hecho, es su fidelidad y contemplar su fidelidad es la que muestra nuestra infidelidad. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12 al 14, nos dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Fíjese ahí la relación de esas palabras. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Sabemos que no perseveramos en nuestras fuerzas, pero está hablando de que el que verdaderamente es, perseverará hasta el fin. No en sus fuerzas, el Espíritu lo hará perseverar hasta el fin. Y dice, si es, va a reinar conmigo. Si persevera, es porque es mío y reinará con el Señor. Ahora bien, dice, si lo negamos, Él también nos negará. Implica que si lo negamos,
hemos rechazado a Cristo, lo cual obviamente aquellos que niegan a Cristo serán también rechazados. Pero fíjese qué interesante continúa el versículo en Timoteo, y no es el versículo que voy a predicar, pero algo interesante ahí dice: si somos infieles, Él permanece fiel. La Escritura está partiendo de la premisa de que seremos infieles. Si somos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor. Eso merece un aleluya. Porque si fuera por nuestra fidelidad, cada uno de nosotros, como decía hace un rato, ya estamos en el 5 y hemos dicho: Señor, este año voy a hacer tal, y ya probablemente hemos fallado o fallaremos. Pero su fidelidad no depende de nuestra fidelidad, porque Él no puede negarse a Él mismo. Su fidelidad está fundamentada, cimentada en sus promesas, en su plan eterno de redención. Y eso no fallará. Él ha dicho en su escritura, en Isaías: ¿quién podrá frustrar sus planes? Nadie podrá frustrar sus planes. Pero cuando hablamos de nosotros y miramos la fidelidad de Dios, aún eso implica y nos debe motivar a vivir vidas fieles. El hecho de que la Escritura parta de la premisa de que seremos infieles no es una licencia para ser infiel. Es todo lo opuesto. Cuando miramos la fidelidad de Dios y cuando la Escritura nos dice que seremos infieles, entonces es un llamado a la fidelidad. Es lo opuesto. Es decir: Señor, yo quiero vivir fiel a ti. Eso es lo que me motiva a tu fidelidad. Quiero corresponder, no por miedo, sino por amor. Quiero responder con fidelidad, sabiendo que en momentos será mostrada mi dependencia total de Él. Será mostrada la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas, porque seremos infieles. Todos podemos aquí describir cómo se ve una persona infiel. Pensemos por un momento en un hombre infiel a su esposa. ¿Qué empieza a pasar en su mente? ¿Por qué es infiel? Serían las preguntas. ¿Qué es lo que hace que podamos ver que alguien es infiel? Bueno, podemos ver que alguien es infiel en sus acciones. Usted puede, esto para un esposo, una esposa, usted puede tener una persona que está siendo infiel en su mente, en su corazón, pero realmente usted se da cuenta por sus acciones. Hay unas actitudes y pensamientos que están formulándose internamente, pero no son hasta que vemos sus acciones la muestra de una infidelidad. Y es imposible no verlo. Eso durará por un tiempo si se ha descubierto, pero la infidelidad, sus acciones la mostrarán. Cuando las acciones salen a la luz, ya la persona en su corazón y en sus actitudes hacia ese matrimonio ya eran de infiel, ya era una persona infiel. Solo que sus actitudes no habían sido manifestadas. Las acciones de una persona son las que realmente muestran fidelidad o infidelidad. Si usted quiere ver quién realmente es una persona, mira sus acciones. A veces hay personas que dicen: no, yo hago esto, yo voy a hacer tal, tú dices: bueno, no hables mucho, hazlo. Nosotros no podemos ver el corazón de nadie y no tenemos un llamado a eso, ni a tratar de adivinar qué están pensando las personas, ni nada. Nosotros sí podemos percibir las actitudes solo a través de las acciones, y es lo que debemos mirar. De hecho, y cuando vemos la infidelidad aún en el Antiguo Testamento, si usted va a Jeremías, a diferentes profetas, usted se da cuenta cómo Dios llama al pueblo de Israel, lo llama infiel. Utiliza la misma palabra que se utiliza para el adulterio. ¿Por qué? Porque precisamente
cuando el pueblo de Israel se iba a la idolatría, lo que estaba era siendo infiel al Dios verdadero. Igual cada uno de nosotros, cuando nos entregamos a la idolatría, a las cosas de este mundo, estamos siendo infiel a Dios de igual manera como un marido le es infiel a su esposa. Pasan exactamente las mismas cosas en la mente y en el corazón. Tiene un compromiso con alguien, pero ahora ha puesto ese compromiso en el filo. Sus pensamientos y sus actitudes lo han conducido a la infidelidad. El pueblo de Dios sin duda tiene un llamado a vivir en fidelidad. Como he dicho, la idolatría es infidelidad. Y yo he vivido en persona cómo se ve una iglesia infiel. Usted va a cualquier iglesia y ninguna iglesia, nadie en el liderazgo de ninguna iglesia sería muy incómodo y difícil encontrar alguien que le diga, no, aquí somos infieles a Dios. Aquí somos una iglesia de mala doctrina. Aquí somos una iglesia que no predicamos la Escritura. Aquí somos una iglesia que decimos una cosa en el púlpito y vivimos otra. Usted no se va a encontrar nadie que le diga eso. Pero tenemos que mirar las acciones. Eso es un llamado que quisiera que tuviéramos todos en este año, hermanos. Realmente somos una iglesia fiel a nuestro Dios. Fíjense que en Apocalipsis 3:1, el Señor hablando a las iglesias, sabemos que esto es una representación de toda la iglesia. En Apocalipsis 3:1, hablando a la iglesia de Sardis, le dice que le hable el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Amados, Dios conoce las obras de Iglesia Comunidad de Gracia. Cuando pensaba en eso, mi corazón se llenaba de temor. Dios conoce tus obras. Y mire lo que dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aterrador. Y si hay algo que deseo en mi corazón, y así es el deseo de Pastor Byron también, es que seamos una iglesia fiel. ¿Y cómo se puede identificar una iglesia fiel? ¿Porque te lo dicen? ¿Porque tienen la confesión de fe de 1689 como el documento que gobierna su teología en cierta verdad? Sabemos que es la Escritura, pero es un resumen de la Escritura para gobernar nuestros asuntos y nuestras controversias. ¿Es porque somos bautistas reformados? ¿Es porque tenemos pastores que son amigos de otros pastores que son reconocidos? ¿Cómo se puede identificar una iglesia fiel? ¿Es porque ellos lo dicen por sus programas? Hermano, la respuesta a esto es sencilla: en las acciones de sus miembros. La iglesia sin miembros es una palabra vacía. La iglesia son sus miembros. ¿Cómo sabemos que Iglesia Comunidad de Gracia es fiel o infiel? Según la vida de cada uno de ustedes. Según las acciones de cada uno de ustedes. Sus acciones concretas declaran realmente quiénes somos. ¿Quiénes somos? Obvio, la infidelidad de líderes y actitudes emocionales cultivadas por líderes infieles, claro que van a generar miembros infieles. Pero del otro lado, un liderazgo fiel, con actitudes no emocionales sino espirituales, siendo cultivadas consistentemente, sin duda traerá miembros fieles al Señor. Vemos cada día más y más personas que dicen ser creyentes, pero cuando ves su vida está llena de desorden. No te faltan un domingo a la iglesia, diezman, ofrendan, son solícitos en muchos aspectos. Siempre están escuchando música cristiana y no les falta su predicación cada día.
pero cuando ves sus acciones no apuntan a Cristo. Triste eso por demás. Una iglesia fiel, como he dicho, va a ser identificada por las acciones de fidelidad y obediencia al Señor de sus miembros. Y este es precisamente el caso de los tesalonicenses. Pablo aquí solo está corrigiendo algunos temas escatológicos, pero Pablo está celebrando la vida a los miembros de esta iglesia. Quiero que leamos por un momento el texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo le escribe a la iglesia y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos como el apóstol Pablo en este versículo del 2 al 3, primero en el 2, habla de que está siempre mencionándolos en sus oraciones, pero mire el 3, teniendo presente delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza. Aquí vemos las actitudes de una iglesia fiel al Señor. Estas son las actitudes que tiene una iglesia fiel al Señor. Ahora bien, las actitudes son mostradas por las acciones, que es lo próximo que viene en el texto. Dice el versículo 4, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que le tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas las partes, la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, yo les digo honestamente, si yo hubiera la posibilidad de recibir una carta del apóstol Pablo, yo le diría, sería esta carta la que me gustaría recibir como iglesia. Sería esta oración la que me encantaría recibir como iglesia. Porque aquí muestra una iglesia fiel al Señor. Una iglesia que no solo sus actitudes, sino que esas actitudes son confirmadas con sus acciones de cada uno de sus miembros. Y hermano, en este capítulo 1 aquí el apóstol Pablo nos muestra una iglesia fiel a Dios, una iglesia fiel a Dios, que ha cultivado esas actitudes espirituales, la fe, el amor y la esperanza. ¿Y cómo cultivamos estas actitudes, hermanos? Si hay un deseo que tuviera para este año y para todos los porvenir, es que cultivemos estas acciones y las dividiré en 7 acciones. No se preocupe, no va a salir de aquí el próximo año. Tenga paz, va a ser de manera corta y precisa. Alguien se rió, dijo, no me creyó, tienen problemas. Pero hermanos, prestemos atención como iglesia, porque a veces vemos la iglesia como en un vacío, hermanos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Las actitudes de la iglesia, las acciones de la iglesia, la fidelidad de la iglesia es solo mostrada por las acciones de cada uno de nosotros en conjunto como pueblo de Dios. Y la primera acción que vemos
de miembros y de una iglesia que desea ser fiel a Dios es que recibe la palabra de Dios. Fíjese que en esos versículos 5 y 6, en cierta manera podemos ver en el 5 cómo el apóstol Pablo deja claro que el evangelio no vino a ustedes solo en palabras, sino que había una palabra que estaba siendo encarnada. O sea, la palabra de Dios predicada, ese evangelio predicado, pero en poder y en el Espíritu Santo, dando muestras, evidencia de que había sido predicada la verdadera palabra del Señor. Pero los hermanos que predicaron, Pablo, Timoteo, Silvano, todos ellos fueron un testimonio para ellos del poder del Espíritu Santo. Y vemos como más adelante en el 6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. Una iglesia fiel al Señor recibe la palabra. Un miembro fiel de la iglesia de Cristo recibe la palabra. Los tesalonicenses no tan solo recibieron la palabra del Señor para salvación, pero también para vivir a través de esa palabra. Un escogido de Dios recibe esa palabra del Señor. Vemos como aún esta es la evidencia de que el apóstol Pablo: sabemos de la elección de ustedes, sabemos que ustedes son elegidos, porque han recibido ese evangelio de Cristo y ha dado fruto en sus vidas. Una iglesia fiel, sus pastores predicarán el verdadero evangelio y la exposición fiel a su palabra. Usted va a recibir 52 sermones de este púlpito este año 2025. 52 sermones, si así el Señor lo permite. Y probablemente más de 50 estudios bíblicos, entre otros sermones que yo sé que muchos de ustedes escuchan. La pregunta es: ¿estoy verdaderamente recibiendo la palabra de Dios? Porque el que recibe la palabra de Dios se humilla y procede al arrepentimiento para vivir en obediencia al Señor. Es una evidencia de recibir la palabra del Señor. ¿Cuán rápido se le olvida el mensaje que se predica aquí el domingo? ¿Medita sobre él? ¿Vive humillado sobre la poderosa palabra del Señor? ¿O es que de esos 52 sermones no hay nada que le aplique a su vida? ¿Será que Dios se está equivocando en el mensaje y usted necesita otro? O probablemente nuestro orgullo el que no nos permite recibir la palabra del Señor. Escuchamos la palabra y nos da la tentación de pensar: bueno, eso es para el otro, eso es para el que está al lado mío, eso no es para mí. Hermano, esta palabra que se predica en el púlpito es para ti. Aquí no hay ninguno es para ti y es para mí. No hay ninguno que pueda decir: esa palabra no es para mí. Y debemos recibir esa palabra del Señor. El que recibe la palabra del Señor, el Espíritu de Dios le enseña con poder, y ese poder del Espíritu del Señor que destruye nuestra manera de pensar mundana, destruye las fortalezas pecaminosas que hemos creado en nuestra mente y nos sumerge en la sabiduría del Señor. A veces estamos tan cerrados en nuestras propias fortalezas, en nuestras distracciones de la vida, que realmente escuchamos la palabra pero no recibimos esa palabra. Le decía a un hermano en estos días: pastor, le tengo que confesar que los domingos yo escucho la palabra, pero yo vuelvo otra vez al mensaje en la semana y lo escucho. Doy gracias al Señor por la grabación. Me decía: porque a veces hay distracciones, a veces me voy en un pensamiento, a veces, pero voy y la vuelvo y la escucho porque quiero entender la palabra del Señor. Reciba la palabra de Dios, mi hermano. El que recibe la palabra de Dios vive en plena convicción, confiando en el mensaje que contiene la palabra para vivir una vida de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandatos. El que verdaderamente recibe la palabra del Señor, todo en su vida está marcado por esa palabra.
No hay nada que haga en su vida que no esté relacionado a ella. Todo lo que hace en su vida está marcado por la palabra del Señor. Su cosmovisión, la manera de ver todo, es a través de esa palabra. Una iglesia fiel recibe la poderosa palabra del Señor, es confrontada y está dispuesto a no dejar este sermón aquí, sino a encarnar el sermón en sus vidas. Hermanos, cada vez que los pastores venimos al púlpito, no es para predicar nuestras opiniones, sino la poderosa palabra del Señor para que sus vidas sean sanadas, consoladas, exhortadas, como ha sido ya confrontada y exhortada nuestras propias vidas a través del estudio de esta palabra. Les digo la verdad, el pastor se lleva la mejor parte de esto. Y usted dice, ¿y por qué? Porque yo he estado horas trabajando con esto, más horas de las que usted ha trabajado. ¿Cómo sabemos que hay una iglesia investida del poder del Espíritu Santo, como nos implica el texto? Lo sabemos porque Cristo es exaltado. Una iglesia que verdaderamente muestra el poder del Espíritu Santo no es gente brincando, ni danzando, ni hablando en lengua, nada de eso. Eso habla del opuesto, de que el Espíritu Santo no está ahí. Eso son solo emociones y experiencias de hombres. Donde realmente está el poder mostrado del Espíritu Santo es cuando Cristo es exaltado a través de esa palabra y es exaltado a través de nosotros viviendo y conformándonos a la imagen de Cristo. Eso es una iglesia fiel, investida del poder del Espíritu Santo. Una iglesia fiel al Señor recibe la palabra, pero también imita a Cristo. Pablo nos dice que aquel que es escogido, aquellos hermanos que han sido elegidos, nos dice más adelante en el versículo 6, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquel hermano, aquel que ha sido escogido es un imitador de sus líderes fieles en la congregación y así de Cristo. Por esto es importante que los líderes de la iglesia deben ser hombres que cumplan el requisito bíblico, porque tienen que ser hombres fieles al Señor, tienen que ser ejemplo delante de la grey. Deben ser ejemplo de no tan solo predicar un sermón elocuente o que lo puedan entender, no, que pueda encarnar esa palabra y vivirla delante de la congregación. No de manera perfecta, pero sí de una manera que es un ejemplo para todos. Por eso, con plena convicción, el apóstol Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Es un hombre separado que es un ejemplo para la grey. Una iglesia fiel, mis hermanos, entenderá que sus miembros están viviendo para conformarse a Cristo. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros que hemos sido salvados por el Señor, escogidos por Él, estamos llamados a imitar a Cristo. Y claro que tenemos hombres que Dios nos ha dado en la congregación, que si los imitamos, imitaremos a Cristo. Cuando usted piensa en los imitadores profesionales, ellos tienen que tomar tiempo para observar, tienen que tomar tiempo para aprender a hablar, tienen que tomar tiempo para copiar su tono de voz, la manera en cómo se viste la persona a la que va a imitar. En el caso de los creyentes no estamos hablando de una imitación física, sino una imitación de pensamiento, de cosmovisión. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
El Espíritu, hermanos, que mora en nosotros, cada día está haciendo una obra en nosotros de conformarnos más a Cristo. Aquellos que son una iglesia fiel, aquellos miembros fieles, estamos buscando imitar más a Cristo. Recibimos su palabra para imitarlo mejor, imitarlo cada día más. Una iglesia fiel al Señor abraza el sufrimiento. También vemos eso de la iglesia en Tesalónica. Esta iglesia vivía en un lugar que era un lugar de comercio, donde había prostitución, donde había un sinnúmero de cosas graves. Era una ciudad cosmopolita donde no había un temor a Dios en la manera en cómo se conducía la ciudad. Era una iglesia que vivía en opresión en esta ciudad, pero esto no impidió que recibieran la palabra de Dios. Imagínense cuán fuerte cuando usted va a Hechos 17, me acuerdo de esto, cuando usted va a Hechos 17 se da cuenta que cuando la palabra del Señor llegó a esta ciudad, el apóstol Pablo predicó, estuvo enseñando en 3 sábados en la sinagoga, y se enteraron los oficiales y sacaron a Jasón, lo sacaron arrastrado por toda la ciudad. Era una ciudad muy hostil contra el cristianismo, porque ya habían escuchado historias de este hombre Pablo en otras ciudades. Una ciudad muy hostil con el cristianismo. Pero el sufrimiento, mis amados, fue abrazado por la iglesia en Tesalónica. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. El sufrir por Cristo es un honor. El Señor Jesús nos dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recibes un poco de opresión de tu propia familia por cómo vives o por cómo piensas. Qué bueno. Estás siendo honrado, bienaventurado eres. Recibes un poco de opresión en tu trabajo por cómo vives, por tus valores cristianos. Qué bueno, es honroso para nosotros. Ahora bien, si lo recibes por irresponsable y por tu pecado, eso no es el sufrimiento que estamos hablando. Abraza el sufrimiento que viene de vivir para Cristo. Abrázalo como los apóstoles cuando los latigaron y salieron alabando a Dios y diciendo, en otras palabras, tuvimos el privilegio de ser azotados por Él. El sufrimiento es parte de la vida del creyente. El mismo Jesús nos habló acerca de esto. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto les he hablado para que tengan mi paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Abracemos el sufrimiento que viene por ser fiel al Señor. Claro que nos rechazarán, claro que habrá lugares en los cuales no podremos participar, claro que habrá grupos de personas con los cuales no podemos compartir, claro que habrá gente que no desea que estemos en sus casas y en los lugares de trabajo. Abracemos el sufrimiento, seamos fieles al Señor. Cuando abrazamos el sufrimiento, hay una evidencia de que entendemos la soberanía de Dios. Es triste, hermanos, cómo en la iglesia reformada se predica tanto de la soberanía de Dios. Y me entristece cuando vienen pruebas grandes y como que se nos olvida que Dios es soberano. No estoy diciendo que no debemos tener dolor ante pruebas. Claro que va a haber dolor. Somos humanos, es normal que tengamos dolor. Tenemos emociones, pero es triste cuando caemos en la desesperanza como si Dios ya dejó de reinar sobre nuestras vidas. Cuando abrazamos el sufrimiento es porque hemos entendido que Dios es soberano y Dios tiene el control y Dios ha permitido que no hay nada que se salga de su control. Cuando abrazamos el sufrimiento es porque estamos aferrados a sus promesas.
Y sabemos que a través de ese dolor creceremos y el Señor trabajará en nuestras vidas. También algo que nos enseña esta iglesia en Tesalónica, además, ¿verdad? Como nos decía, que están en tanta tribulación, también vemos que viven en gozo, Alguien fiel al Señor, una iglesia fiel al Señor, vive en gozo en medio de la tribulación. Fíjense que ese versículo 6 lo dice: ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. No era cualquier tipo de gozo, es el gozo que es fruto del Espíritu Santo. El gozo de este mundo se basa en circunstancias, en las posesiones materiales, en la salud. Usted le pregunta a mucha gente: ¿y cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue el año? Bien, bien, tenemos salud. Si tenemos salud, todo está bien. Hermanos, quite eso de su vocabulario. Quite eso de su vocabulario. ¿Cómo es eso de que si tenemos salud, todo está bien? Si usted tiene salud y está sin Cristo, todo está mal. Todo está bien cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Él. Si tenemos problemas de salud, el Señor los permite, vivamos en gozo. No porque tenemos o no tenemos salud, no, porque estamos en Él. Nuestro gozo no viene de nuestras circunstancias, sino que viene de nuestra relación con Él. Algunos no lo dicen, la salud es más fácil, pero otros, cuando tienen su cuenta llena de dinero, hay gozo, alegría con todo el mundo. Quítale el dinero de ahí, que mucho le ha pasado, y lo verás cascarrabias, se le acabó el gozo. Alguien fiel al Señor vive en gozo, con dinero, con cosas materiales y sin cosas materiales. Viva en gozo. Eso es parte de mostrar nuestra fidelidad al Señor. El gozo de este mundo es vacío porque es solo fundamentado en cosas que son temporales. Pero el gozo que los tesalonicenses tenían era el gozo que es el fruto del Espíritu Santo, que estaba anclado en su relación con el Señor. Habían abrazado en sufrimiento en medio de la tribulación y vivían en gozo en medio de esa tribulación. Aquel que vive en un verdadero gozo conoce los atributos de Dios. Por eso vive en gozo, porque conoce a su Dios. Porque sabe que Dios es fiel, sabe que Dios no cambia, sabe que sus promesas son sí y se cumplirán. Aquel que vive en gozo toma tiempo no para quejarse, sino para dar gracias al Señor. Hermano, ¿te has puesto a pensar en eso? Eso es una acción sencilla este año. ¿Te has puesto a pensar entre cuántas veces al día te quejas y cuántas veces al día das acciones de gracia? Te vas a dar cuenta que hay una correlación muy importante en eso. Mientras te quejas no puedes dar acciones de gracia, eso te lo garantizo. Mira tu día, hoy, mañana, y medita en eso. Mi día estoy constantemente dando acciones de gracias al Señor, o estoy quejándome por todo aquello que no tengo. Eso no muestra fidelidad a Dios. Tu condición hoy Dios la ha permitido. Da gracias al Señor. Por eso es que los cristianos, cada vez que tenemos un plato de comida, oramos. Eso no es porque es un rito religioso. Y si lo hace así, arrepiéntase. Nosotros oramos cuando tenemos un plato de comida porque somos agradecidos al Señor, porque sabemos que es de su mano que lo hemos recibido. Amén. Un niño que le gusta comer mucho, Dios, claro que sí. Estoy loco por comer cuando salga de aquí. Amén. Así es, hermanos. Debemos ser agradecidos con el Señor, pero para esto, vivir en ese gozo, sin duda hay que orar sin cesar, como dice esa misma carta en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Debemos orar sin cesar, mantenernos meditando, orando a nuestro Dios, dándole gracias por cada una de las cosas que permite en nuestra vida, aunque no las entendamos en el momento. Y cuando venga la queja, ¿qué debemos hacer? Contrarréstala con las acciones de gracias. Pídele perdón por la queja y da acciones de gracias. Señor, no entiendo por qué estás permitiendo esto, pero gracias porque sé que estás trabajando en mi vida. Piensa en la condición que tiene nuestro pastor Byron hoy. Piensa en eso. Hay muchas cosas por las cuales quejarse,
muchísimas cosas por las cuales quejarse. Pero yo mismo lo he escuchado y he visto cómo él ha dado gracias al Señor reconociendo su soberanía. Y en medio de eso, en medio del dolor, tiene gozo. El Señor está trabajando en su vida a través de esta situación. El gozo no implica que nos vamos a estar riendo. El gozo es un estado donde estamos en plena confianza en el Señor, donde tengo un sentido de bienestar que produce al final esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de que sé que Dios está presente en mi vida. Ese gozo cuando un niño no ve a sus padres, pero que están esperando y vienen todos los padres, buscan a los niños, y cuando ve a su padre usted dice, se llenó de gozo. Ese es el gozo del cristiano, la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos da gozo. Vemos cómo la iglesia de Tesalónica nos enseña en cuanto a la fidelidad del Señor, al Señor, en modelar nuestra fe. Hermano, modela tu fe. El verdadero creyente es un ejemplo para aquellos que están a su alrededor. Fíjense que el apóstol Pablo a los filipenses le dice en capítulo 3, versículo 17, hermanos, sean imitadores míos, y dice, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Solo una pregunta, hombres, mujeres de esta congregación. Si el único que estuvieras fueras tú como ejemplo de los nuevos convertidos, ¿la iglesia sería una iglesia saludable? Si el único que estuvieras eres tú en esta congregación como ejemplo a todos aquellos que se convierten, ¿qué tipo de cristianos serían los que tendríamos en esta iglesia? Mujer, si fueras tú la única mujer que estuviera para mostrar cómo vive una mujer cristiana, ¿cómo estuviera esta congregación? A veces pensamos, no, eso es nada más para los pastores, no, eso es para ti también. Primera de Timoteo capítulo 3 no es solo para los pastores. Los pastores deben, de por sí, es una evidencia en la vida de ellos, pero ese es el llamado a todos los cristianos. Ser irreprensibles, ser modelos. El apóstol Pablo está diciendo, imítenme a mí y observen a los que andan según el ejemplo. No está necesariamente hablando de pastores, está hablando de todos en general, aquellos que son un ejemplo. Muéstrate como un ejemplo de buenas obras. Modela tu fe. Fíjese que cuando el modelo se va a preparar para su trabajo, y no estoy invitando a nadie a que sea modelo, físicamente hablando, cuando un modelo se va a preparar para su trabajo, se arregla bien. ¿Para qué? Para mostrar sus atributos físicos. Tiene una intención en su mente clara. Él quiere establecer un estándar, un patrón, que lamentablemente este mundo físicamente ha establecido un patrón según, ¿verdad?, los deseos carnales y todos estos asuntos. Pero cuando nosotros miramos aún cómo este modelo que si vemos han trabajado bien, porque si yo le pregunto a usted cómo se debe ver a alguien físicamente, yo estoy seguro que usted lo dibujaría bien. Algo han hecho bien estos modelos. Pero hermanos, cuando lo miramos espiritualmente, debe ser así. Tu vida espiritual es un modelo, es un estándar de comportamiento de alguien que es cristiano. Tu vida puede ser un modelo. Si un jovencito en la fe recién nacido espiritual se va a vivir a tu casa por un año, ¿qué puede salir de ahí después de un año? Si lo que tuvieras a ti para imitarte. Tenemos claro que ese estándar pleno es Jesucristo, pero Él mismo nos ha mandado a que seamos ejemplos para otros. Por eso ha establecido pastores, por eso ha establecido que nos discipulemos los unos a los otros. Hermanos, tu vida, si eres fiel al Señor, tu vida es un modelo para otros cristianos, para tus hijos que se están criando en tu hogar. Una iglesia fiel al Señor testifica fielmente. Fíjense esta iglesia en el versículo 8 y 9 dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia, Acaya, sino que también
por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El apóstol Pablo diciendo que no tiene necesidad de decir nada. ¿Cuán fiel ha sido el testimonio de estos hermanos? Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Hermano, el testimonio de los creyentes con sus palabras y sus acciones es esencial para evangelizar. Los discípulos de Cristo estamos comprometidos a predicar el evangelio en todo momento. Y este fue el caso de esta iglesia fiel, de un testimonio fiel por toda Macedonia, por toda calle y todos los lugares alrededor. Esa frase que dice, se ha divulgado, implica que ha resonado sobre su fe, sobre cómo viven para el Señor. Los tesalonicenses sin duda entendieron el mandato del Señor Jesús a que debemos ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que se divulga de nuestra iglesia, amados? Pero empecemos, ¿qué es lo que se divulga acerca de cada uno de nosotros? ¿Ha resonado tu testimonio fiel en tu hogar? Si me siento con tu esposa, tu esposo, con tus hijos. Porque si deseamos un testimonio como iglesia, pero si tu testimonio no sirve en tu casa, de nada vale lo que hagas aquí, hermano. Si algo yo le pido al Señor que siempre me cuide de eso, y aún le pido a mi esposa y a mis hijos que me libren de eso, de que algún día me pare yo aquí sin ser un ejemplo para mis hijos y mi esposa. Esas ovejitas que Dios me ha dado, que son las ovejas más importantes que Dios me ha dado para pastorear. Usted sabe lo que puede destruir el corazón de un hijo en ver a un falso ahí parándose, hablando de los mandatos de Dios y no viviendo a través de ellos. Y usted dice, bueno, eso es porque Él está ahí. Bueno, no, hermano, esto es para todos. Tus hijos ven cuando vienes aquí, te conduces de una manera aquí, con los hermanos de la iglesia, pero cuando vas a tu casa eres otro. ¿O qué tú crees que ellos no observan? Y con esto no estoy diciendo que en algunos momentos pecaremos. En algún momento serás áspero con ellos o con tu esposa. Pide perdón, humíllate. No lo tomes liviano. Testifica fielmente en tu trabajo. ¿Qué me podrá decir tu jefe de ti? Tus socios comerciales, ¿qué me podrán decir de ti? Testifica en esos lugares donde Dios te ha puesto. El testimonio fiel, mis amados, viene de una vida convertida. Fíjese que ahí dice que el testimonio que daban era de quiénes eran y quiénes son ahora. Dice, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. El problema es que a veces queremos servir a Dios y vivir para Dios, pero todavía con los ídolos. Nos los traemos en el bulto. Hermano, una vida que testifica fielmente del Señor vive apartándose de los ídolos. Y créame, usted tenía unos ídolos antes, pero todavía hoy tienes tentación como la tengo yo de tener otros ídolos. Porque el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos, como decía Lutero. Y una vida convertida, esa conversión es una vida convencida de su pecado, es una vida que sufre por el pecado, que confiesa consistentemente sus pecados y busca cómo romper la relación con ese pecado, al nivel que lo repudia cuando lo veo pensar que va a volver a caer en él. Eso da un testimonio fiel. A veces podemos llegar a confesar nuestros pecados como con una desesperanza, como si este es el pecado en que yo estoy, y lo hablas como si te fueras a quedar en él para siempre. Perdóname, eso no es un testimonio fiel. Eso no es evidencia de una conversión verdadera. El Señor Jesús nos libró de la esclavitud del pecado.
Si tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza, la sabiduría que necesitas a través de su palabra para romper con el pecado. Sabemos que de manera general, solo hasta que Cristo venga, en ese momento seremos perfectos. Pero eso no lo utilices como excusa, hermano, para convivir con tus ídolos, convivir con tu pecado. No, amado hermano. Por eso se nos ha dado el Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Una iglesia fiel ha dejado los ídolos atrás y vive para el Dios vivo. Finalmente, mis hermanos, una iglesia fiel espera a su Señor y vive esperando a su Señor. Versículo 9 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esas dos palabras, servir y esperar, son verbos presentes, activos. Lo que significa es que nuestra espera por el Señor no es pasiva, sino activa. Mientras esperamos a Cristo, le servimos. El siervo fiel está comprometido a extender el reino de Dios en la tierra. Y eso es lo que muestra que verdaderamente está esperando al Señor. Hay demasiadas parábolas que Jesús nos habla sobre cómo debemos vivir como siervos, sirviéndole, extendiendo su reino. ¿Tu vida muestra a quién esperas? ¿O tus ojos están puestos en las cosas de esta tierra, hermano? ¿Cuál es el reino que estás extendiendo? ¿El de Cristo o el tuyo? ¿Se nota realmente que estás esperando a Cristo y que deseas irte con Cristo? Una iglesia saludable vive en espera del Señor. De hecho, uno de los propósitos de esta carta es alentar a los tesalonicenses ante la persecución y la muerte de los hermanos, que ahora esta muerte están perdiendo su esperanza y diciendo que estaban entristecidos porque los que han muerto no tendrán anticipación del regreso de Cristo. Pero el apóstol Pablo aclara esto en el capítulo 4 cuando dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice el apóstol Pablo, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Y mire cómo termina el apóstol Pablo. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Realmente vivimos esperando a nuestro Señor. Anhelamos nuestro encuentro glorioso con el Señor. Sea alguno entre nosotros que en vez de recibir la palabra, rechaza la palabra de Dios. En vez de imitar a Cristo, imita las personalidades de este mundo, tus personas favoritas de este mundo. En vez de abrazar el sufrimiento, estás buscando vivir una vida cómoda y sin sacrificios. Si estás aquí entre nosotros y en vez de vivir en gozo, lo que estás viviendo es en una agonía constante y miras el gozo como algo del futuro cuando alcances lo que quieres. Si en vez de modelar tu fe, lo que estás modelando es tu cuerpo, que lo vistes y lo decoras bonito y es lo único que tienes para mostrar a otros. Si en vez de testificar fielmente y tus conversaciones solo tratan de ti y cosas vanas de este mundo que no son de Cristo, si en vez de esperar al Señor,
Lo que te controla son las esperanzas en las cosas que puedes obtener en este mundo. Te invito hoy a que vengas a Cristo. Necesitas un Salvador. Mira tu pecado, arrepiéntete de él, pídele al Señor que te dé arrepentimiento. No pares un solo día de pedirle a Dios que te dé arrepentimiento. Solo Él te lo puede conceder. Solo Él puede hacer que veas tu maldad. Ruégale a Él. Ruégale a Él. Solo Cristo es la solución. Solo Cristo te puede dar un gozo verdadero. Una iglesia, hermanos, que se ejercita en estas acciones, cosechará las actitudes espirituales correctas. Una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que persevera. Estas actitudes establecerán una atmósfera saludable dentro de la iglesia fiel. Esas acciones, recibir la palabra, imitar a Cristo, abrazar el sufrimiento, vivir en gozo, modelar tu fe, testificar fielmente y esperar a su Señor. Son las acciones que si hay algo que yo deseo para este año, hermanos, es que vivamos siendo fieles a nuestro Dios. Que contemplemos su fidelidad, pero que vivamos buscando ser fiel a Él, no porque tenemos que ganarnos ningún favor, porque ya en Cristo hemos sido favorecidos, sino porque Él ha sido fiel y nos ha dado su Espíritu para poder vivir en fidelidad y ser testimonio en medio de este mundo. Hermanos, confiemos en la obra de santidad que nuestro Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que las acciones de nosotros sean testimonio fiel. Fíjense qué hermoso, las acciones de los creyentes son acciones que resonarán eternamente. Para terminar, en Apocalipsis 19, 7 al 8, fíjense cómo dice: regocijémonos y alegrémoslo y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia, su pueblo. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y mire lo que dice, qué hermoso: porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿De qué se vestirá la novia, el pueblo de Dios, aquel gran día? De las acciones de cada uno de nosotros. Las acciones que hacemos, hermanos, tendrán repercusiones eternas. Solo por una obra somos salvos, por la de Cristo, pero nuestras obras en Cristo son un olor fragante que traen gloria y alabanza a nuestro Dios. Vivamos en fidelidad en este año 2025. Pidámosle al Señor que intencionalmente podamos vivir en esas acciones fieles, en fidelidad. Oramos. Señor amado, reconocemos tu favor inmerecido sobre nuestras vidas. Eres tan bueno, Señor, tan fiel, tan misericordioso. Yo sé, Señor, que ha sido mucho lo que hemos corrido a través de estos versículos, Padre. Pero yo te pido que nos permitas meditar en ellos, Señor. Queremos hoy, Iglesia Comunidad de Gracia, ser una iglesia fiel. Y para eso se demanda que cada uno de nosotros vivamos en esa fidelidad, Padre. Padre, permítenos mirar nuestra infidelidad, mirar tu fidelidad para ver nuestra infidelidad. Y ayúdanos, Señor, a caminar en un caminar fiel. No queremos ser ese infiel que vive una vida hipócrita, una doble vida. No queremos ser eso, Señor. Queremos vivir en plena fidelidad. Ayúdanos, Señor, a
a recibir tu palabra cada domingo, cada día que nos enfrentamos a ella, cada día que la leemos. Señor, que podamos ser imitadores de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en medio del sufrimiento. Permítenos tener gozo aún en medio de las tribulaciones. Permítenos ser buenos ejemplos para aquellos que están a nuestro alrededor. Deseamos tener un testimonio fiel de ti, Señor, en nuestra vida. Señor, que nuestra esperanza esté totalmente en ti. A ti te oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.